Vamos a introducirnos en el segundo de los módulos previstos, que está destinado a analizar el régimen de las sociedades Bond, que no tienen nada que ver con el 007, sino que son las sociedades de baja o nula tributación. Y para este tema tenemos el privilegio de contar entre nosotros al contador Juan Antonio Pérez Pérez, cuyas condiciones académicas y profesionales son conocidas por todos, pero que además para mí es un motivo de especial alegría poder volver a compartir con él actividades académicas que comenzamos ya hace muchos años, nuestros inicios profesionales, en Pricewaterhouse, Pitta & Company, ¿no? En pantalón corto, y que seguimos en las primeras actividades en el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, con los primeros cursos de Derecho que se hicieron en este país. Con lo cual, es realmente un placer poder compartir este panel con el contador Pérez Pérez, que además de un excelente profesional, lo considero un muy buen amigo. Juan Antonio. Bueno, sí, Ricardo es un amigo, así que por eso dice esas cosas, ¿no? Está exagerando un poquito. Además, no, él y su trayectoria profesional no tiene nada que envidiar realmente, ¿no? Pero bueno, el tema entonces son estas nuevos personajes que aparecen en el escenario, las sociedades Bond. Entonces vamos a analizar cuál es las implicancias fiscales que tiene el manejo de una sociedad Bond y, sobre todo, creo que lo más importante es cómo salir de ellas, porque acá tenemos un ejemplo de impuestos que no son recaudatorios, sino que son prohibitivos. O sea, hay un régimen fiscal que está previsto no para recaudar, sino para desestimular absolutamente las tenencias de sociedades Bond como vehículos. Entonces, vamos a ver los efectos fiscales, pero con ese enfoque, ¿no? El tema sería cómo salir de estas sociedades lo más rápido posible. En primer lugar, ¿qué es una entidad Bond? ¿Cómo se define? Acá ya tenemos un tema que no es poco frecuente, no es poco frecuente. Tenemos una definición legal que está en la ley denominada Ley de Transparencia, la ley 19.484, y a esos efectos se habla de países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, esta es la sigla Bond, aquellos países o jurisdicciones que no cumplen los requerimientos de la tasa mínima efectiva de tributación o de niveles de colaboración y transparencia que determine el Poder Ejecutivo. Acá son dos elementos, ¿no?, que son disyuntivos, o uno o el otro. O que esté por debajo de una tasa mínima de tributación, que vamos a ver luego que se define en un 12%, que es la tasa que se aplica para la renta de capital en el IDAI y en el impuesto a la renta de no residentes, o que no tenga niveles de colaboración y transparencia que determine el Poder Ejecutivo. Si pasamos al decreto, vamos a encontrar una diferencia. Acá especifica, como es lógico, el decreto hay una especificación, pero aparece la conjunción y no o. O sea que ahora, de acuerdo con la ley, bastaba que seguir algunas dos situaciones para hacer una Bond. El decreto es un poco más benigno, dice, bueno, tiene que ser, hace las dos simultáneamente. Bueno, esto es ilegal, pero como sucede muchas veces, nadie lo va a impugnar, me parece, porque no hay interés. Pero refuerza aquello de que se dice que para los contadores está el orden normativo, es el formulario, la instrucción, la resolución, el decreto, la ley y la Constitución. En ese orden, ¿no? Este tipo de cosas van en esa línea, yo creo, ¿no? Para la administración pública también, ¿eh? Bueno, acá aparece entonces, como digo, se especifica los dos conceptos. El primero habla de un 12%, la tasa mínima es un 12%, o sea que y esto es importante lo que está subrayado, porque dice, sometan las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados sobre hechos utilizados económicamente en la República, en el Uruguay,
a una tributación efectiva a la renta inferior a la tasa del 12%. Lo primero es importante porque estamos hablando de rentas de fuente uruguaya. Entonces, estamos diciendo que el país de que se trate, o la jurisdicción de que se trate, si tiene una tasa inferior al 12%, pero que grave rentas para ella de fuente extranjera. O sea que estamos diciendo que ese país implícitamente tiene que aplicar el criterio de la residencia o de la renta mundial, porque si aplica el criterio de la fuente, ya la renta es cero. Por más que la aplique para la renta de fuente de ese país X, no importa, porque estamos hablando de la renta de fuente uruguaya. O sea que son países que aplican el criterio de la residencia de la renta mundial y cuya tasa es inferior al 12%. Esa es una de las condiciones, que ahora se tienen que dar las dos. Y la otra, que no se encuentre vigente un acuerdo de intercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información con la República, o que, encontrándose vigente, no resulte íntegramente aplicable a todos los impuestos cubiertos por el acuerdo o convenio. Y además, esto es una condición, si se quiere, formal. La vigencia de un convenio es formal. Y se está hablando de dos tipos de convenios, que son los convenios que se venían dando hasta ahora, que eran convenios bilaterales en su enorme mayoría, y que siguen el modelo OCDE, con algún ajuste del modelo de las Naciones Unidas, son los que ha suscrito Uruguay, los que venía suscribiendo Uruguay. Y hay dos tipos, uno que es intercambio de información pura, por ejemplo, que tenemos con Francia, solamente habla de intercambio de información, y otros son más complejos, más amplios, hablan de normas para evitar la doble imposición internacional y además de intercambio de información. A eso se refiere esta segunda parte del decreto. Pero además se agrega una condición de facto, que es que aquellos países o jurisdicciones que no cumplan efectivamente, o sea, que tengan un convenio vigente pero que no lo estén cumpliendo. Y esto, para saberlo, el intérprete tiene que consultar, tendría que consultar a la administración, porque yo no sé si realmente Francia, por decir un caso, está cumpliendo cabalmente con el intercambio de información con Uruguay. Es una cuestión de hecho que hay que verificarla a través de una declaración seguida de la administración. Se encomienda a la DGI la preparación de la lista, por eso digo, venimos derivando y vamos a terminar el formulario. Esa es la palabra santa, va a ser el formulario. Esto no está nada bien, pero uno busca seguridad en sus actividades, ¿no? Bueno, llegamos a la resolución. Ahora, la resolución, así que cada uno que toma el tema hace una innovación, ¿no? También es un tema ese, ¿no? Le va agregando, porque digo, no está mal que las normas vayan especificando, pero dentro de el concepto anterior, ¿no? Que se extiendan otros conceptos que no estaban pensados, no estaban previstos. Bueno, acá es el caso, porque dice, se consideran países, jurisdicciones o regímenes especiales de bajo nivel de tributación, los incluidos en el anexo. Hay un anexo que hay una cantidad de países que son para el Uruguay entonces jurisdicciones o países bond. Y dice, agrega la resolución, que quedarán excluidos de la lista a partir de que resulte plenamente aplicable con los mismos el intercambio de información a requerimiento y que se encuentre activado bilateralmente por el Ministerio de Economía y Finanzas el intercambio automático de información sobre cuentas financieras con fines tributarios. Aparece como novedad. Acá se habla de algo que está muy en boga hoy día, que está empezando a funcionar en el Uruguay, que es el intercambio automático de información. El intercambio automático de información, ustedes saben que en materia internacional hay tres tipos de información, de intercambio de información. A requerimiento, que es la que se venía dando hasta ahora, que implica un pedido y un caso, no se puede hacer excursiones de pesca, no se puede pedir información masiva, tengo que tener un caso que estoy analizando y pedirle información a otro país sobre el caso que estoy analizando. Esto es el intercambio de información a requerimiento. Después está el espontáneo, que es muy poco aplicado, en el cual el fisco español está analizando una empresa española y se le ocurre que hay un dato que al fisco uruguayo le puede servir. Va y se lo manda, espontáneamente. El tercero es el intercambio automático, que como la palabra lo indica, es masivo y es automático. Se mandan bases de datos complejas, lo hacen las entidades financieras, los que están sujetos a este intercambio son entidades financieras en sentido amplio,
Y bueno, Uruguay acaba de firmar un tratado multilateral que la entrada en vigencia de este tipo de intercambio de información automático es bastante complejo, porque implica un tratado, primer tratado multilateral, pero no alcanza con esto. Luego hay que hacer tratados entre las entidades que van a aplicar el tratado, y acá se analiza si los sistemas de seguridad en la reserva de información son buenos o no. Y entonces, una vez verificado esto, se activa. Lo que habla acá de activación implica esa segunda fase. Uruguay tiene actualmente activado el intercambio automático con unos 45 países. Si ustedes entran en la página de la OSD, si les interesa, ahí hay una aplicación que le indica país por país con quién tiene activado tratado el intercambio de información automático. Pero acá entonces se agrega esto, que no estaba la ley no estaba en el decreto, o sea que se tiene que cumplir las dos condiciones, que haya un tratado vigente de intercambio a requerimientos, pero además que esté activado el tratado de intercambio de información automática. ¿Está? Entonces digo, el valor que tiene esto es que si alguien quisiera, fuera de la lista, quisiera sostener que hay una entidad que no está en la lista, pero que tampoco es BON, porque cumple con estos requisitos, bueno, se tiene el tema de trabajo de investigarlo y no está exento de un cierto riesgo, porque son cuestiones que, por lo complejo que son, no son pasibles de errores. O sea, realmente uno puede estar equivocado respecto de si realmente se están cumpliendo estas condiciones. Por lo que decía al principio, al final terminamos en el formulario, ¿no? Bueno, esta es un poco la historia y la definición de entidad de BON para con una cuestión de orden tiene que quede establecido. Entonces vamos ahora a un tema que, si bien está ya caducado, el régimen de franquicia ya caducó, el que no se amparó al mismo ya no tiene posibilidades de hacerlo, porque vencían en junio estas franquicias, el plazo era en junio. Pero es bueno tenerlo en consideración porque hay determinadas situaciones en las cuales haber perdido el régimen de franquicia no es una cosa demasiado mala, porque vamos a ver que la alternativa de operar fuera del régimen de franquicias no puede generar beneficios incluso respecto de operar con franquicias. Entonces por eso lo vamos a mencionar para tomarlo como marco de referencia, brevemente. Este es el duende de la informática, se mete en las cosas, siempre hace que falte la pequeña pisadita, que nadie sabe explicar por qué tampoco, pero bueno, así son las cosas. Bueno, en primer lugar, ¿qué establecía el régimen de franquicias? Establecía una exoneración que operaba tanto en el impuesto a la renta de los no residentes como en el impuesto a las transmisiones patrimoniales, para que las transferencias de bienes de una sociedad BON a una entidad no BON estuvieran exentas de imposición. Pero la condición era que fueran realizadas antes del 30 de junio del 17, o sea que ya si el que no lo hizo perdió esta posibilidad. Pero ¿qué sucedía? Y ahí viene un poco la explicación. Supongamos que esto opera obviamente para bienes que están en el Uruguay. Ejemplo, una entidad BON que tiene un departamento en Punta del Este como su único activo, donde vive la persona que es el accionista. ¿No? Lo tiene en una sociedad por X motivo. Entonces, si optaba por la franquicia, se lo transfería a él como accionista y no tenía que tributar ni ITP ni impuestos a la renta por esa transferencia. Pero la norma establecía que para evitar situaciones de elusión fiscal, si había una segunda venta, luego la persona física se lo vendía a un tercero, cuando operaba esa venta tenía que tomar como costo no el precio que le había comprado la sociedad, sino el precio que la sociedad le había costado comprar el inmueble. ¿Está? Lo cual, no está de todo mal. No empeora la situación. Lo que sí empeora la situación es que para los inmuebles adquiridos antes del 1 de julio de 2007 existía la opción de un ficto del 15%, que es muy conveniente, y que acá lo perdía. Porque cuando el accionista, que ahora era dueño, le vendía a un tercero, si lo había comprado antes de julio del 07,
no podía aplicar el 15%, tenía que aplicar el valor real, con lo cual podía ser muy gravoso. Por eso decía que en este caso particular, no tener la franquicia no está tan mal, porque la alternativa ¿cuál es? Hoy no tengo la franquicia, se lo vendo, la sociedad Bond se lo vende al accionista a un valor de mercado, toma el ficto, porque lo puede tomar, tributa sobre el ficto, y luego, cuando el accionista se lo vende a un tercero, su piso es el valor de mercado de ese momento, y no se tiene que remontar al momento anterior. O sea que hay que hacer números, pero no está mal, puede ser conveniente en muchos casos. Entonces, por eso digo, que no llama franquicias, es un dato que es relativo en este caso particular. Pero también queda grabada con impuesto al patrimonio a una tasa mayor. A ver. Las bonds, si se quedaban con Sí. pasaban a tributar. Sí, al 3%, sí. No, pero yo, en este ejemplo yo le digo, la alternativa no es que se quede la BON, es que la BON venda hoy al accionista, tiene que pagar al 15%, tiene que pagar el 12% sobre el 15%. Sí, ahí tenés también el tema del movimiento de fondos, no siempre. No. Claro, porque te tiene que recibir el precio la bond. Sí. De repente va a tener en cuenta. Bueno, puede ser. No era tan fácil. No, yo no digo que sea fácil, pero eso sucede en cualquier circunstancia. En el régimen de franquicias también tiene que haber una transferencia y tiene que haber un... No, era distinto, porque tú ahí lo podías hacer con una dación en pago de aportes, o lo podías hacer directamente por una disolución. Disolvías. Y ahora también, ahora no hay... La disolución es igual. No, pero la disolución, el valor que toma DGI no es el valor que él está hablando para poder defender el precio histórico o el 15 del FIC. No, a ver. No. ¿Por qué no dejamos que el contador Pérez haga su desarrollo, ¿no? Y después No, pero está hacemos bien, la pregunta. está bien. Lo vemos al final, sí, pero me interesa porque lo que da un poquito de... lo que le da más atractivo al tema, ¿no? Pero lo vemos, sí, lo retomamos luego, si no hay ningún inconveniente. La otra franquicia era, franquicia entre comillas, era un régimen abreviado para redomiciliar sociedades bond, transformar a sociedades anónimas uruguayas, que era entre comillas porque la Auditoría Interna de la Nación había puesto un régimen que la verdad que no es nada simplificado y nada sencillo. Entre otras cosas se exigía que la sociedad, si la sociedad tiene un solo accionista, tenía que tener dos para poder operar la redomiciliación, entonces tenía que salir a buscar un accionista, etcétera. O sea que no tenía su bemoles. Hoy día esa posibilidad de régimen abreviado no existe, pero sí sigue existiendo la posibilidad de redomiciliarlo por el régimen común, que será más pesado, pero no está cerrado. Vamos a ver que tiene sus ventajas también, dejando de lado lo engorroso que puede ser la tramitación. Entonces, esto en cuanto a las franquicias. Entonces, ahora vamos a hablar de las sociedades y cómo salir de ellas, sería el gran título, ¿no? Cómo separarse de las sociedades. Pero vamos a hablar, por un motivo de orden, vamos a hablar, en primer lugar, de sociedades bond que son vehículos de inversiones en el exterior. Y luego vamos a hablar de sociedades bond que son vehículos de inversiones locales. ¿Está bien? Que son dos tipos de situaciones que se plantean perfectamente. Primer caso, o sea, una persona física uruguaya que tiene inversiones en el exterior de distinto tipo, estamos hablando de inmuebles, bienes muebles, valores mobiliarios, inversiones financieras, y utiliza una sociedad bond para canalizar esas inversiones. ¿Sí? Esto además, yo lo digo porque creo que es un poco obvio, pero a veces no se entiende demasiado. O sea, las sociedades de este tipo, estamos de acuerdo que sirven muchas veces para eludir impuestos, para evadir impuestos. La elusión no estaría mal porque está dentro de la ley, la evasión sí, está fuera de la ley, pero además sirven para otro tipo de fines que no tienen nada que ver con los fines fiscales. Por ejemplo, evitar imposiciones a las herencias en otros países, ¿no? Porque yo tengo una inversión en Estados Unidos, si tengo una ETF en Estados Unidos y me muero, el fisco americano se queda con el 50% de mi inversión. Entonces digo, es mucho más gravoso eso que pagar el impuesto, los impuestos. Entonces hay que entenderlo porque a veces, sobre todo las autoridades, no tienen piensan que en esto siempre está atrás el fantasma de la evasión, y no es así. No es así siempre, por lo menos. Entonces, el primer caso, vamos a analizar este caso. El primer escenario
es quedarse como está muevo. Mantengo la sociedad bond, no me muevo. ¿Qué cambió en esto? O sea, ¿qué pasaría si me quedo en ese escenario? Lo que va a pasar es que esa sociedad, las rentas obtenidas por esa sociedad, las rentas de todo tipo, de todo tipo, digo, estamos hablando siempre de rentas del capital, ¿no? Pero rentas del capital de todo tipo, renta flujo, intereses, dividendos, rentas incremento patrimonial, ganancia de capital, todas esas rentas, incluso también de bienes muebles o inmuebles, todas esas rentas a partir del 1 de enero de este año que obtenga la entidad bond, automáticamente, una vez obtenida por la entidad bond, se consideran dividendos en cabeza del accionista. O sea, se le imputan directamente al accionista. Esa es la ficción de que la sociedad distribuyó dividendos por los montos que recibió. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más gravoso en dos sentidos. Si lo comparamos con la situación que había hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo siguiente, hay un efecto permanente hasta el 31 de diciembre del 16 en el caso de las inversiones financieras, solamente estaba grabado el interés y el dividendo, no la ganancia de capital financiera. O sea, que si la persona realizaba una acción, la entidad bond vendía una acción o cancelaba un crédito y tenía una ganancia, esa ganancia no estaba grabada nunca, efecto permanente. Ahora, segundo efecto, si esa entidad tenía, por ejemplo, un inmueble, la persona tenía inversiones financieras y tenía un inmueble en Miami, y lo tenía alquilado, no pagaba el accionista rentas en el Uruguay sobre esos arrendamientos hasta que la sociedad le distribuyera los dividendos. Tendría que haber un acto de distribución de dividendos de esa sociedad. O sea que se podía diferir el pago de este impuesto. Lo mismo si vendía el inmueble. Vendía el inmueble, tenía una ganancia, esa ganancia no tributaba en el Uruguay hasta que la sociedad la distribuyera vía dividendos al accionista local. Esto cambió y hay un efecto temporal. Ahora esas rentas inmediatamente pasan a tributar en cabeza del accionista. O sea que están esos dos efectos, uno temporal y otro permanente. Por eso, digo, seguir con la bond tiene una cuota gravosa que se expresa en eso. Hay una disposición que, por suerte, ustedes saben que en materia de impuesto a la renta de personas físicas y impuesto a la renta no residentes, cuando se obtiene ganancia de capital fruto de la venta de bienes muebles, salvo contadas excepciones, hay 4 o 5 excepciones, el resto, el decreto impone un ficto de ganancia del 20%. Y esto es un ficto, es un ficto que no se puede, no hay demostración en contrario. Es sí o sí, es ilegal, obviamente ilegal, pero bueno, nuevamente el contribuyente tiene que tomarse el trabajo de hacer una impugnación, seguir la vía contenciosa, no es para todos los días. Esto en el caso de inversiones financieras, bueno, es especialmente gravoso porque normalmente las ganancias no están en ese tenor. Entonces, la venta obligaría a tributar, aunque no existiera ganancia, sobre ese ficto. Esto acá, en el caso de las inversiones en el exterior, solamente en ese caso, se levanta el ficto y se admite que la ganancia de capital se liquide sobre base real. O sea que si yo vendo una acción, tengo que comparar, y además en moneda extranjera, si me costó $1.000 y la estoy vendiendo en 1.050, mi ganancia son $50. Si lo puedo demostrar, obviamente que tiene que haber una demostración, una documentación, pero no estoy obligado a aplicar el ficto. La otra consecuencia del cambio de régimen es que antes, en esta misma estructura, el accionista, como había transparencia, podía tomar como crédito para los impuestos uruguayos los impuestos que se pagaban en el exterior. O sea que en muchos casos esto eliminaba la imposición en el Uruguay, que como es un 12%, bueno, muchos países aplican tasas superiores para dividendos e intereses. Bueno, ahora el cambio de régimen elimina esa posibilidad. O sea que si se sigue con la estructura accionista bond, el crédito por impuestos en el exterior
desaparece y hay una doble imposición. Tiene que pagar también en Uruguay sobre algo que ya pagó en el exterior. Segundo escenario, paso de los bienes, transferencia, estamos hablando de los bienes, a sociedades, a una sociedad del exterior que no sea bond. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no hago más sencillo y redomicilio esta sociedad? Yo tengo una sociedad en Bahamas y la llevo a Liechtenstein, con el cual tienen tratado Uruguay. Entonces, la redomicilio allá, bueno, si los regímenes societarios me lo permiten, y entonces no tengo que transferir bienes. Esa es la principal ventaja. Vamos a ver que la transferencia de bienes puede tener un costo. El tema es que la DGI, esto es, para mí es bastante absurdo, pero bueno, hay que saberlo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando se definen los bonds, se habla de países, regímenes o jurisdicciones, y se habla de sociedades? Las bonds son sociedades constituidas, radicadas, ubicadas o domiciliadas en esos países, jurisdicciones o regímenes. ¿Por qué se hace esa enumeración? Bueno, porque la vinculación tributaria de una sociedad con un país es compleja, no siempre es la misma definición. En el Uruguay, por ejemplo, las sociedades residentes son las constituidas en el Uruguay, es un criterio formal, pero hay países que aplican otros criterios, donde está, por ejemplo, el directorio donde toma decisiones. Y ahí se considera. Entonces, lo que importa acá es el vínculo tributario, y lo que importa acá es que la sociedad, para no ser bond, tendría que demostrar que tiene un vínculo tributario con un país que le grava las rentas, ¿verdad? Esto es lo lógico. Bueno, lo que dice la DGI, dice, no, un momentito, no, porque la ley habla de constituida, entonces, al estar constituida en las Bahamas, es como una marca indeleble. No importa que se redomicilie en el ITT, como estuvo constituida en las Bahamas, nunca deja de ser bond. Entonces, bueno, creo que si uno lo discute tiene chance de éxito, pero bueno, de vuelta, recorrer esa vía no es para todos los días. Entonces, es esa posibilidad de redomiciliación en el exterior, si seguimos el criterio de la DGI, no tiene consecuencias, porque seguimos siendo bond, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la transferencia de los bienes. Ahora, si el vehículo es una entidad no bond, lo único lo que va a quedar grabado en el Uruguay son los dividendos que distribuya esa sociedad. No importa el origen. Toda vez que distribuya dividendos, se van a grabar en el Uruguay. Mientras no distribuya dividendos, no hay tributación en el Uruguay. Entonces, a efecto de determinar esos dividendos, la sociedad debía llevar una contabilidad, la va a llevar obviamente en la moneda del país donde esté radicada y cumplir con determinados requisitos del país donde esté radicado, esté domiciliada, para formalmente hacer una distribución de dividendos. Una vez cumplido con esto, el accionista recibe la ley, es decir, con esa distribución el accionista tributaría impuestos a las rentas en el Uruguay y no antes. Tampoco se puede tomar el crédito fiscal por impuestos en el exterior. O sea, si la sociedad pagó impuestos por rentas que obtuvo en el exterior, el accionista, una vez que recibe los dividendos, tiene que volver a pagar sobre los dividendos. Hay doble imposición. Y el tema es que esa transferencia de bienes, para salirme de la bond, se podrían considerar gravadas por el impuesto a la renta de personas físicas en cabeza de los accionistas. Y esto acá no cambió el hecho de que las franquicias tributarias hayan sido eliminadas, porque en la vigencia de las franquicias tributarias este problema también existía, porque las franquicias tributarias se referían al impuesto a la renta de no residentes, al impuesto a la renta de actividades económicas, no se referían al impuesto a la renta de personas físicas. Entonces esto no cambió. Hay una laguna legal, porque yo creo que fue un error. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque a partir del 1 de enero de este año, la sociedad bond, cuando hace una transferencia y si obtiene una ganancia de capital por esa transferencia, entonces esa ganancia de capital se le asigna directamente al accionista.
Entonces el accionista, y estamos en el impuesto a renta de personas físicas, entonces el accionista, cuando la sociedad bond le pasa los bienes a la no bond, si hay ganancia de capital en esa transferencia, que como vimos se determina de forma real, si hay ganancia, el accionista tendría que computarla en su cabeza y tributar el IRPF por esa ganancia de capital. Entonces ese es el inconveniente que tiene, o el costo que tiene esta salida de las bond hacia una entidad no bond. Tercer escenario. Paso de los bienes a una sociedad local, y acá tenemos dos posibilidades. Que la sociedad local esté obligada a llevar contabilidad, o que la sociedad local no esté obligada a llevar contabilidad. Esto tiene dos aspectos. Cuando hablamos de obligación de llevar contabilidad, lo podemos referir en primer lugar al ámbito fiscal, tributario. En el impuesto a la renta de actividades económicas, que sería el tributo que tendría que tributar esta sociedad, están obligados a llevar contabilidad las sociedades anónimas, ya por ser sociedades anónimas, y aquellos contribuyentes cuyos ingresos superen a las 4 millones de UI en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, en ese caso no están obligados a llevar contabilidad suficiente a efectos tributarios. Y esto coincide casi exactamente con el requisito de presentación de estados financieros ante la Auditoría Interna de la Nación. Que hay un régimen dual, si ustedes se acuerdan, que para las entidades que tienen más del 90% de activos en el exterior, si tienen hasta 4 millones de UI de ingresos, no están obligados a presentar estados financieros a la Auditoría Interna de la Nación. Entonces, esto tiene su ventaja, esto lo evalúa cada uno, pero para una persona física, y esto va en contra de mis intereses, pero no llevar contabilidad a veces puede ser un beneficio, ¿no? Y eso lo evalúa. Tener que hacer estado financiero, presentarlos a la... además de costo, tiene su engorrosidad que, bueno, a veces se quiere evitar. Por eso lo planteo los dos escenarios. La libreta del almacenero no computa. No computa. Y esto, si lo graban, lo vamos a suprimir esta parte, y si no, yo voy a negar que lo dije, ¿no? Porque me van a colgar en la plaza pública. Los colegas que están acá les pido reserva, además que son... Bueno, entonces por eso los dos regímenes. Entonces el tercer escenario son los que no están obligados a llevar contabilidad. Acá, si se quiere, el costo de no llevar contabilidad es que el accionista tiene que hacer transparencia. Cuando la sociedad gana, él lo computa inmediatamente. Pero hay una gran ventaja. En esta estructura, accionista, sociedad local, inversiones en el exterior, se mantiene el régimen, prácticamente se mantiene el mismo régimen que regía antes del 1 de enero de este año. O sea que lo único que va a estar grabado para ese accionista son los rendimientos de capital financiero, ¿sí? Intereses y dividendos, y no otra cosa. Lo que sí pierde es el crédito fiscal, ¿no? Si hay impuestos en el exterior, él no lo puede recuperar. Pero está en un escenario, digamos, bastante parecido al anterior, del año pasado, ¿sí? Y como decíamos, el precio por no llevar contabilidad es que una vez que la sociedad uruguaya recibe los dividendos o los intereses, él en ese mismo momento, en ese año, tiene que pagar IRPF, ¿sí? De vuelta, bueno, también en este caso existe ese más que riesgo, yo creo que es una certeza de que la transferencia de los bienes, mismo caso anterior, ¿no? La transferencia de los bienes de la sociedad bond a la sociedad uruguaya, si hay ganancia de capital, estarían grabadas en cabeza del accionista por esa ganancia de capital. La alternativa es la sociedad que lleva contabilidad. Del punto de vista sustancial no cambia demasiado, en el sentido de que solamente va a pagar sobre rendimientos financieros
obtenidos en el exterior, intereses y dividendos. Pero ahora, como lleva contabilidad, se le va a permitir que lo pague ese impuesto cuando la sociedad local distribuya dividendos que vienen de esas rentas. Entonces, puede diferir el impuesto siempre acotado a intereses y dividendos. Quinto escenario, redomiciliar la sociedad BON como sociedad local. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, estamos en el caso anterior, pero con la ventaja de que, acá está tachado, como hay una continuidad de la sociedad, no hay transferencia de bienes y no hay IRPF en cabeza del accionista. ¿Ah? O sea que si tengo la certeza que esa ganancia es importante, bueno, capaz que me vale la pena, no sé, no conozco el régimen de redomiciliación normal en detalle, pero no debe ser fácil de hacer, pero capaz que vale la pena seguir ese camino porque me evito esa tributación, ¿no? Y el sexto escenario, que es el mejor de todos, salvo por el... Bueno, acá tenemos un matiz. El sexto escenario es transferir los bienes de la BONT al accionista. Y ahora sacar del medio de la sociedad, queda el accionista de cara con sus inversiones en el exterior. ¿Sí? Esto, como digo, hay que verlo desde el punto de vista extrafiscal, porque como decía al principio, si yo tengo una inversión en Estados Unidos... tengo un impuesto de la herencia que puede llegar al 50% del capital. O sea que lo miramos desde el punto de vista fiscal, pero no con otro ojo puesto en otras consecuencias que hay que analizar y que pueden ser más gravosas que lo fiscal, ¿no? Entonces, en este escenario solo se van a gravar intereses y dividendos, rendimientos de capital, cuando se pone a disposición del de la persona física, que es ahora el titular directo. Se pueden tomar crédito, ahora sí, no hay doble imposición. Si el dividendo pagó en el exterior más del 12%, no tengo que pagar nada acá. Lo mismo el interés. ¿Y qué pasa con las transferencias de bienes? Porque acá hay una transferencia de la sociedad BONT a su accionista. Yo creo que acá hay argumentos fundados para sostener de que no hay IRPF. ¿Por qué digo esto? Porque en el régimen anterior, ¿qué teníamos? Teníamos un caso de transparencia. Teníamos un accionista, una sociedad y las inversiones. ¿Qué me decían las normas fiscales? Borre la sociedad, ignórela, haga transparencia. Vamos directo al accionista. Entonces ahora me parece que no me puede decir, bueno, pero ahora si de la sociedad esa que ignoramos le transfiere los bienes al accionista, hay que pagar tributo. ¿Me explico? Parece que ahí tengo un buen argumento para decir, no, en este caso particular no hay, discutible será, pero me parece que hay buenos argumentos para decir, en este caso no hay que tributar IRPF. De manera que dejando de lado aspectos extrafiscales, parecería ser el mejor escenario de todos. No es el criterio del crédito, no hay IRPF. En una escritura de transmisión inmobiliaria, sí. Después del 30 de junio vas a pagar IRPF al 30%. Y el escribano es agente de retención. Bueno, a mí no me sorprende que no sea el criterio de la DGI en esta altura del partido, me sorprendería que fuera el criterio de la DGI realmente. No, sí, me sorprendería que fuera. Estaba exonerado hasta el 30. No, pero la DGI no exonera ni grava, la DGI interpreta las normas como tú y como yo. Entonces yo cuando digo estas cosas, me hago cargo de que no estamos en una situación en la cual se pueda conversar demasiado de estos temas, a veces sí, pero estoy apuntando directamente a, si no me hacen caso, bueno, y si vale la pena, me voy a un contencioso, ¿no? Porque esto es... Bueno, y yo creo que tengo argumentos, son discutibles, me parece que en este caso tengo mucho más argumentos que nosotros. Pero, bueno, perfecto. Entonces, después vamos a analizar, si queda tiempo, no tengo problema en hacer una suerte de mesa redonda, pero no habría problema. Esto en cuanto al primer caso, sociedades que canalizan inversiones en el exterior. Vamos a ver ahora, más brevemente, las sociedades BON que canalizan inversiones o actividades en el Uruguay. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, también hay un régimen, hasta yo diría bastante, hasta se puede decir que es más gravoso todavía.
Vamos a analizarlo en 3 capítulos. Tenencia de inmuebles a través de sociedades bond. Primer caso. Inmuebles en el Uruguay, ¿no? Yo después les dejo porque las prolijo un poco y si puedo, no sé, se las mando, se las dejo hasta la organización para que las dispongan las transparencias. Así que ¿qué pasa con esa estructura actualmente? La persona esa que decíamos hoy, que tiene su inmueble en Punta del Este con una sociedad bond. Bueno, si lo alquila, si lo arrienda o si lo vende, va a tener que tributar el 30-25% sobre esas ganancias. Si lo vende después del 1 de enero del 18 y lo compró antes del 1 de julio del 07, no puede aplicar el ficto del 15%. ¿Sí? Y este es otro elemento más por lo que decíamos al principio. Si yo me salgo hoy, en este año, pago sobre un ficto que no lo voy a tener el año que viene. ¿No? ¿Me explico? Y fijo un piso para las ventas sucesivas, que es el valor de mercado de hoy. Si me quedo, me pierdo el ficto el año que viene y tengo que tributar sobre esa realidad. Y luego, el ITP, lo que decía, pasa del 1,5 al 3%. El ITP, digo mal, el impuesto al patrimonio, quise decir. El impuesto al patrimonio se duplica. Y además, como dicen, por si esto fuera poco, como dicen, no. Por si esto fuera poco, si esa sociedad tiene en el Uruguay bienes cuyo valor es mayor del 50% del total de los bienes que posee, si se vende las acciones de esa bond, esa venta de acciones de una sociedad extranjera se considera renta de fondo uruguayo. Entonces, es un escenario bastante complicado, bastante gravoso. Opciones de salida. Transferencia del inmueble. Ya se perdió la posibilidad, si tenía ventajas de exonerar la transferencia, hoy va a ser grabada. Y entonces, al transferir el inmueble a una persona física, el impuesto de la renta de personas físicas, en el caso de arrendamientos de inmuebles, es un 10,5% contra un 30-25%. En la venta es un 12% contra un 30-25%. El IP va a escalas, que terminan en el 0,9% contra un 3%. La transferencia está gravada tanto por el ITP como por el impuesto a la renta. Sería el impuesto a la renta de no residentes. Pero, como decíamos hoy, puede aplicar un ficto y fija nuevo costo. Si lo transfiere a una sociedad local, el IRAE pasa a ser un 25%, un 25% contra un 30-25%, más un 7% de dividendos fictos, y el impuesto al patrimonio es un 1,5% y la transferencia está gravada. Acá, si se redomicilia, entonces, obviamente, al no haber transferencia, no hay ni ITP ni impuesto a la renta. Y mantiene el ficto, si tenía derecho a tomarlo, del 15%. Y el tercer escenario sería transferencia de una sociedad del exterior que no sea bond. Entonces acá el impuesto a la renta de no residentes por los arrendamientos del inmueble es un 12%, el impuesto al patrimonio es un 1,5% y la transferencia, bueno, tiene que tributar sobre la transferencia en las mismas condiciones que veíamos antes. Otros bienes que no sean inmuebles. Bueno, un panorama es parecido, no es idéntico, pero es parecido. Acá la tasa es un 25 y no un 30-25. Hay un ficto que como veíamos hoy, cuando se transfiere el bien y se obtiene una ganancia capital, la ganancia capital se computa con un ficto que es un 20, pero si es una bond, el titular se pasa de un 20 a un 30, tiene que tomar 10% más de ganancia ficta. La tasa del IP, un 3%, y lo mismo caso anterior respecto de las entidades por la venta de acciones,
si tiene más del 50% de bienes en el país. Entonces las opciones de salida son: una persona física pasa a un 12%, el IP va a escala, máximo 9%, la transferencia está grabada. Sociedad local, bueno, el mismo caso anterior de los inmuebles prácticamente. Y la sociedad del exterior no bond, también el caso anterior de los inmuebles. Y por último, caso más comprensivo, entidades bond que tienen actividades locales, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de servicios técnicos, de arrendamiento de intangibles, de tipo que generan regalías, préstamos que generan intereses. Todas esas situaciones, a partir de este año, por el hecho de que la contraparte sea una bond, pasan a estar grabadas de un 12 a un 25%. ¿Sí? Más que se duplica. Y si hay algún activo, si yo di un préstamo, vamos a ver que los préstamos están exonerados bajo determinadas condiciones, o si tengo una regalía que estoy arrendando, ese bien que tengo en el Uruguay, que tributa impuesto al patrimonio, pasa a tributar de un 1% al 3%. Opciones de salida. Bueno, parece claro la transferencia de esas actividades a sociedades del exterior que no sean bond. Pero con lo cual logro pasar a la tasa normal de impuesto a la renta no residente, 12%, y a la tasa normal de IP, 1,5%. Pero yo digo acá, analizar el efecto de la transferencia, no alegremente, porque hay efectos gravosos. Por ejemplo, un ejemplo, sociedad bond del exterior, que le dio un préstamo a una empresa uruguaya, está cobrando intereses. El préstamo está exonerado del impuesto al patrimonio, porque los préstamos del exterior están exonerados del impuesto al patrimonio. La sociedad bond le transfiere el préstamo, le cede ese crédito a una entidad no bond. ¿Qué dice la DGI? De vuelta estamos... ¿qué dice la DGI? Dejó de ser préstamo. Eso no es más préstamo. Y entonces no está más exonerado el impuesto al patrimonio. ¿Tomó nota? Entonces, de vuelta me tengo que pelear. Pero, ojo, porque hay situaciones como esa hay que analizarlas si esa transferencia no me genera una situación fiscal, no me hace poner una situación fiscal que por lo menos me haga confrontar con la DGI por ese tema, ¿no? Bueno, y por acá, creo que estoy bien de tiempo. Perfecto. Les agradezco mucho la atención. Espero que vos manejá como quieras si querés. Manejalo. Lo hacemos al final, la vueltita de... ¿Querés pasar por acá? No, sí, mira. Bueno, señores, en una jornada larga siempre es una complicación ser el último en exponer, ¿no? O sea, además se plantea la lucha con la hora del almuerzo, que nunca es un tema sencillo. En realidad voy a tratar de ser bastante concreto en la presentación, primero porque muchos de las cosas, los temas introductorios, ya fueron muy bien expuestos por el contador Pérez Pérez al referirse al régimen tributario. Y en segundo lugar porque algunos de estos temas van a ser también tema de la presentación que el día de mañana va a hacer el profesor Jesús Quijano y la doctora Cecilia Fresnedo. Con lo cual, como buen sándwich, jamón de sándwich, voy a tratar de ser concreto a los puntos especiales. Al comenzar esta sesión, hablábamos de que estamos enfrentados en esta vorágine legislativa, en este conjunto de normas que se han venido aprobando desde la ley 18930, pasando por la 19288 y esta ley de transparencia, y quién sabe, otros regalos con los cuales nos depara el destino en un periodo relativamente corto, a una modificación sustancial en el régimen de funcionamiento
societario, o sea, realmente las coordenadas de funcionamiento societario han ido variando en forma muy importante, ¿no? Es como si nos hubieran cambiado la ley sin tocarla prácticamente, ¿no? Es decir, y es un tema que realmente implica un esfuerzo muy importante. Pero esta reforma, esta nueva reforma societaria, a diferencia de la que se realizó en el año 89, que fue un proceso legislativo discutido, trabajado, que podrá tener todos los defectos que tuvo, que también fue muy importante, fue algo técnicamente pulido. Este proceso se ha caracterizado por estar en las antípodas, ¿no? Por la improvisación, por la desprolijidad, por las contradicciones entre ley y reglamentación, por la aplicación de prácticas o de técnicas que muchas veces no tienen nada que ver ni con la ley ni con la reglamentación, y que de alguna manera sí, es muy bueno para los profesionales porque nos da trabajo y plantea problemas, pero crea una situación de inseguridad jurídica realmente importante. Tomando la línea de lo que planteaba Juan Antonio, yo voy a hablar de aquellos negocios jurídicos que se plantean en torno a las sociedades bond, ya sea para trasladar los activos a otras unidades económicas, ya sea para cambiar el estatuto jurídico que a la bond se aplica. Y para eso queremos partir de dos conceptos que nos parece importante tener presentes. El primero es el concepto de sociedad bond, que ya se planteó, y el segundo, cuál es el régimen societario aplicable a estas sociedades del exterior que actúan en nuestro país. La ley, cuando se refiere a las sociedades bond, habla... muchas gracias. Ahora sí puedo seguir. No puedo seguir. Habla de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de jurisdicciones de baja o nula tributación, que después, como vimos, lo va definiendo lo va definiendo primero la ley y luego la reglamentación, como aquellas jurisdicciones que no tienen la mínima, no generan o no gravan las sociedades con la tasa mínima efectiva de tributación, o no tienen niveles de colaboración y transparencia que determine el Poder Ejecutivo, con todo el desarrollo que luego ha hecho el decreto y la regulación que ha hecho luego la reglamentación que ha dictado respecto la Dirección General Impositiva. Acá hay un primer tema que me parece importante, que lo planteó el contador Pérez Pérez y del cual yo quiero volver. El régimen de baja o nula tributación me parece que supone la circunstancia de que la sociedad esté sujeta a ese régimen de baja o nula tributación. No tiene nada que ver con si lo estuvo en la jurisdicción de su constitución o si en algunas etapas pasó a estarlo. Me parece que no hay una contaminación de una sociedad como bond por el hecho de haber sido constituida o haber tenido en alguna etapa de su vida económica su domicilio o su ubicación en una jurisdicción de baja o nula tributación. Eso es una anécdota. Lo que estamos tratando son sociedades que están sujetas a un régimen de baja o nula tributación. Tema que después va a mover algunas conclusiones a las cuales vamos a ir arribando. Y el segundo de los temas es simplemente repasar el régimen general al cual están sujetas
en nuestro régimen societario, en este sí, el viejo y hasta ahora intocado del año 89, las sociedades constituidas en el exterior. Y simplemente recordar que la ley establece que estas sociedades están sujetas a, en cuanto a su existencia, capacidad, funcionamiento y disolución, a la ley del lugar de su constitución, con 3 excepciones que luego establece la ley. La primera excepción, cuando estas normas violen el orden público internacional de la República, y no vamos a desarrollar qué es el orden público internacional de la República, pero son aquellas normas sustanciales en las cuales reposa el régimen jurídico nacional, aquellas normas esenciales, estructurales del régimen jurídico nacional. En segundo lugar, que se proponga establecer su sede en el país, o sea que la finalidad de la sociedad está establecer su sede en el país o que su objeto principal esté destinado a cumplirse en el país. Estas últimas 2 excepciones que muchas veces alguna doctrina privatista ha asociado a los temas de fraude a la ley, a elegir la jurisdicción de conveniencia para desarrollar luego actividad en otro país, en realidad están enunciadas de esta manera, ¿no? Que establezcan su sede principal en el país o que estén destinadas a cumplirse en el país, y en ese caso la ley la sujeta tanto a la validez del contrato social como a su funcionamiento, a las disposiciones de la ley nacional. Y este es un tema al cual se vuelve cuando hablamos de redomiciliación, pero es importante tener presente a qué nos estamos refiriendo. La ley en realidad no establece una presunción absoluta de una sociedad bond, sea una sociedad que desarrolle su actividad en el país o que tenga por objeto ser destinado al país, sino que aplica un criterio diferente. Es decir, que podemos tener sociedades extranjeras bond y podemos tener sociedades extranjeras no bond, unas y otras con operativa doméstica o no operativa doméstica, en situación excepcional o no, que prevé el artículo 198 de la Ley de Sociedades. Obviamente, como decíamos, la ley de transparencia, la ley 19.484, ha buscado a través de un tratamiento tributario perverso, desestimular el uso de las sociedades bond, ¿no? Es decir, quiere de alguna manera, más allá de que obviamente no lo he hecho bien, porque hay situaciones en las cuales me puede servir seguir siendo bond, pero sin ninguna otra razón que crear un desestímulo, en realidad las ha sujeto a un régimen tributario más gravoso. Es decir, ha tratado de empujar al contribuyente, al operador económico, a abandonar la utilización de estas sociedades. Lo cual, a ver, en un Estado en el cual le gusta mucho prohibir por ley y declarar nulidades y disolver y poner multas, que busque acudir a los estímulos fiscales no es una mala cosa, es decir, acudir a una herramienta que puede tener una racionalidad menor que otros estropicios que la ley últimamente ha venido causando en nuestro derecho. O sea que, en última instancia, ha creado el escenario de querer salir de las sociedades bond, y salir de las sociedades bond, en nuestra opinión, se puede hacer, tal como vimos, a través de 2 grandes caminos. O sacar los activos de la sociedad bond hacia otra unidad económica, del tipo que fuere, o de alguna manera mudar el estatuto jurídico de la misma sociedad bond en ese momento. Vamos a tratar estos 2 escenarios porque en unos y otros tenemos algunas cosas que queremos de alguna manera apuntar. Y respecto a la transferencia, que es el primero, la verdad es que estamos distinguiendo
transferencia, enajenación de adjudicación, aunque la adjudicación también es una enajenación, pero como tiene algunas peculiaridades la estamos marcando. Muchos casos de transferencia lo que han usado es prácticamente esa ventana, ese umbral que la propia ley estableció consagrando exoneraciones tributarias para las que se hacían antes del 30 de junio. Sin embargo, respecto a estas, yo quiero hacer comentarios respecto a dos prácticas que nosotros hemos visto utilizar para sacar los activos de las sociedades. La primera ha sido el tema de la donación de los activos a los accionistas o a cualquier otra persona determinada, porque como muchas veces estamos en presencia de sanciones al portador, la calidad de accionista puede haberse sido acreditada en el momento de la operación, pero es el caso de la donación. O sea, ¿qué pasa? En muchos casos hemos visto que se ha asesorado que la sociedad done los activos. ¿Donar es enajenar? Sí es enajenar. Donar, esa enajenación está alcanzada por la exoneración que prevía para la época del régimen de ventana, sí está alcanzada. No obstante, las donaciones en materia societaria plantean, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los regímenes jurídicos, problemas importantes de su compatibilidad con el objeto social. La sociedad es una entidad creada para desarrollar un objeto y generar una rentabilidad, un lucro por la actividad que desarrolla. No es una entidad dedicada a hacer liberalidades. ¿Que toda liberalidad es nula, que está prohibida? No. Es decir, está cada vez más de moda hoy hablar de responsabilidad social empresarial y en realidad, pero son donaciones instrumentales, donaciones que fundamentalmente tienen su origen en lograr una mayor sustentabilidad de la empresa en el tiempo, de alguna manera de transmitir una imagen y una figura al mercado. No es la donación del 100% de su capital, de sus activos, a un tercero. Y este es un tema bien complicado, en el que la mayoría de la doctrina ataca, y ataca en temas mucho más sutiles que donar lisa y llanamente mis activos. Lo ataca en temas de si puede, por ejemplo, dar un aval a un tercero, ¿no? Y es absolutamente costumbre en todo el sistema crediticio que cada vez que una sociedad otorga un aval a un tercero, contar no solo con las decisiones de los órganos competentes, sino con la justificación de cuál es la causa vinculada con el objeto social que habilita a que se realice esa donación respecto de un tercero. De todas maneras, esto va a ser un tema, en principio, a ser dilucidado por la ley del lugar de su constitución, que es la que, según vimos, determina la existencia y la capacidad de la sociedad. Pero créanme, en la mayoría de los regímenes jurídicos, en la adecuación de las operaciones al objeto es un estándar. Y si, además de esto, nosotros llegamos a la conclusión de que esa sociedad bond es una sociedad que además está comprendida en el régimen del artículo 198 de la ley uruguaya, es decir, que tiene su sede en el país o su actividad está destinada a ser desarrollado en el país, en realidad la aplicación en este caso de la ley uruguaya puede resultar procedente. Y en este caso, en el régimen uruguayo, la posibilidad de que las sociedades comerciales realicen actos de liberalidad sin contrapartida, sin ningún nexo con el objeto, aun cuando estos actos de liberalidad sean realizados en beneficio del 100% de sus accionistas, es un acto para el cual la sociedad carece de legitimación. Porque creo que es importante que todos tengamos presente que más allá de que estemos muchas veces
en el ámbito de sociedades vehículo, de sociedades que cumplen una función instrumental al operador, la creación de una sociedad implica la creación de un ente jurídico diferenciado que no solamente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, sino que tiene un interés social propio, que es el interés propio del desarrollo de su objeto, y el cual en principio es incompatible con el desarrollo de liberalidades. Digo esto porque, entre los productos que han circulado en la plaza ha sido uno de los estándares utilizados y es un estándar que puede eventualmente plantear problemas. Cuando uno plantea estas cosas, dice, y bueno, y ya ocurrió, ¿y qué hago? ¿Qué pasa con los hechos que ya acontecieron? ¿No? Es decir, los hechos que ya acontecieron muchas veces tienen la posibilidad de reformarse, ¿no? Es decir, las sociedades, y otro, por favor, las sociedades normalmente se disuelven, entran en estado de liquidación y siempre tienen la posibilidad de desandar los estados de liquidación cuando en realidad surgen elementos nuevos que implican la necesidad de recuperar su actividad y su personalidad jurídica. En el caso de las sociedades panameñas tan manidas, es decir, yo he escuchado mucho decir, bueno, la sociedad ya está, ya se disolvió, ya se publicó y se inscribió en el registro. La sociedad que se disolvió, se publicó y se inscribió en el registro, en realidad recién empezó su tracto de liquidación. Eso ya existe, sigue existiendo. Es decir, y es más, la ley panameña, que es gran parte de las sociedades son panameñas, eso fue ya en el año 1927, cuando se aprobó, fue una norma tremendamente conservadora para eso, porque dice, en el año 27 decía, que la sociedad queda abierta durante 3 años a los efectos de realizar los actos que fueran necesarios para llevar adelante los procesos de liquidación. Tiene capacidad limitada. Y es más, en el año 2012, Panamá reforma su Código de Comercio e incluye el negocio de la reactivación societaria, reactivación similar a la que tenemos, sin derecho de receso, similar a la que tenemos en nuestra ley de sociedades comerciales. Con lo cual, este tipo de inmutabilidad de las situaciones creadas no, en principio, no es tal. Pero, más allá de esto, marco este punto porque hemos visto muchos títulos de propiedad otorgados sobre inmuebles otorgados sobre estas bases y en realidad creo que puede llegar a ser motivos de problema en el futuro. El otro tema son las adjudicaciones que la sociedad disuelta realiza a sus accionistas. Segunda forma de enajenación que se utilizó muchas veces para utilizar el periodo de ventana. El tema fundamental en esto es que como el periodo de ventana temporalmente fue muy corto para que razonablemente se pudieran realizar los negocios jurídicos, muchas sociedades optaron por primero adjudicar y después disolverse. El problema es que la adjudicación es un acto de liquidación y la liquidación sucede normalmente a la disolución de la sociedad. Te dirán, bueno, pero si son los mismos accionistas, ¿qué importa un poco antes, un poco después? ¿Puedo ratificar el negocio? Sí. Pero tengamos en cuenta una situación que es bien clara. Casi todos los procesos de liquidación y de adjudicación de bienes en nuestro derecho y en la mayoría de los regímenes de derecho comparado, incluyendo las más frecuentes jurisdicciones bond que están en la vuelta, la liquidación es un mecanismo en el cual existe previamente una instancia de satisfacción de los acreedores. Porque nosotros podemos tener el modelo de la sociedad que la tuve siempre metida en un cajón, la sociedad nunca contrajo obligaciones con nadie y la tengo para ser titular de un bien inmueble, pero hay muchas sociedades que han contraído pasivos, que tienen vida, y la liquidación precisamente
es la etapa que tiene por objeto la cancelación de los pasivos previo a la adjudicación de los bienes. Porque en cualquier régimen de sociedades anónimas, y eso desde que el modelo fue creado en el Código francés de 1807, en realidad la limitación de la responsabilidad que la anónima tiene como contracara la subordinación del derecho de los accionistas al derecho de los acreedores. Los accionistas no pueden cobrar antes que los acreedores. Simplemente estos dos temas que son problemas que hemos visto que se han planteado con la transferencia de bienes, que en realidad pueden llegar a ser motivo de preocupación y que debería analizarse en el caso que se han transitado eso, si en realidad han quedado riesgos en el camino que vale la pena subsanar. El otro tema es el tema de el abandonar el estatuto jurídico de la sociedad Bond. Y para abandonar el estatuto jurídico de la sociedad Bond, en realidad el tema o la regulación que incorpora la ley de transparencia es lo que pretende que sea un método abreviado de redomiciliación de las sociedades. Lo primero que yo quiero decir al respecto, que el tema de la redomiciliación es el traslado internacional del domicilio de la sociedad. Esto quiere decir que la sociedad pasa a cambiar de marco jurídico aplicable. O sea que el principio por el cual la sociedad se rige por la ley del lugar de su constitución, muda a ser regulada por un régimen jurídico distinto, ¿no? La sociedad pasa a tener otro régimen jurisdiccional y legislativo aplicable diferente a su régimen constitutivo. Eso es redomiciliación. El tema no es nuevo ni aparece ahora en la ley. En nuestra ley de sociedades comerciales, si ustedes recuerdan, tanto en régimen de limitadas como en régimen de anónimas, exigía mayorías especiales para una reforma del contrato social que implicara el cambio del domicilio social para radicarlo en el exterior, ¿no? Y eso estaba regulado en normas delimitadas y en normas de anónimas, y en unas y otras lo que establecía para esos casos eran dos cosas. Primero, mayorías especiales. O sea, no podía tomarse esta decisión como cualquier otra decisión común en el funcionamiento. Y además, derecho de receso. ¿Y por qué derecho de receso? Y bueno, porque a un señor que era accionista de la sociedad lo estaba sacando del marco jurídico en el cual había originariamente contratado o formado parte de la sociedad para pasarla a regirla por un marco jurídico distinto. Era una modificación sustancial, importante, esencial de las bases del negocio, y por eso se le otorgaba derecho de receso. Quiere decir que nuestra ley de 1989, recogiendo una norma similar de la ley argentina del 72, que a su vez tomaba una norma similar del Código Civil italiano de 1942, ya consagraba el instituto de redomiciliación, ¿no? Y todos vivimos, además, experiencias de redomiciliación cuando el doctor Ricardo Nissen, siendo el inspector general de personas jurídicas en la Argentina, estableció una modificación en la regulación o en las exigencias, una interpretación que personas jurídicas tenía de la ley societaria, diciendo que las sociedades del exterior que tenían activos en la capital federal, que es el ámbito de aplicación, y en Tierra del Fuego, que es el ámbito de jurisdicción de la Dirección de Personas Jurídicas, es decir, debían no solamente sujetarse a la ley argentina, sino que debían, de alguna manera, someter el estatuto y su funcionamiento al régimen de la ley argentina y a los controles que la ley argentina establecía. Esto determinó que muchas sociedades uruguayas,
con activos en Argentina se redomiciliaran, ¿no? Proceso que fue hecho muy a la criolla, porque en realidad fue encarado fundamentalmente por la Auditoría Interna de la Nación como una reforma de estatutos en la cual yo modificaba mi estatuto y me hacían un control de legalidad sobre un estatuto que no tenía nada que ver con la ley uruguaya, ¿no? Pero, aparte de esto, registralmente, y esto creo que es una cosa importante, fue tomado como una reforma de estatutos, ¿no? Es decir, y las ciudades de aquella época redomiciliadas en la Argentina siguen teniendo su inscripción registral en el Registro Público de Comercio y siguen pagando ICOSA, ¿no? O sea, más allá de que son sociedades que cambiaron de marco normativo. Y además es como aquel señor del cuento, tiene dos vidas, ¿no? O sea, una vida dada por su permanencia en el régimen registral uruguayo y otra con su vida en el régimen registral argentino, donde tiene el mismo estatuto que una sociedad constituida en Argentina. Es decir, con el absurdo de que estoy por estar reformando mi estatuto social y tener una inscripción en la Argentina donde realmente voy a tener que operar y me lo exigen, y tener otra distinta en Uruguay donde esto no figura, ¿no? Y esa reforma, de acuerdo con la ley argentina, va a ser una reforma válida, y de acuerdo con la ley uruguaya aplicamos el artículo 10 y no es oponible entre las partes ni respecto de terceros, lo cual crea un régimen absolutamente loco. Pero algún humo de redomiciliación previmos en la ley y tuvimos en el pasado. Ahora la redomiciliación que aparece es al revés, no la redomiciliación de alguien que estaba en Uruguay y que va a escoger una jurisdicción extranjera, sino alguien que estaba sometido a la jurisdicción extranjera y que viene a escoger la jurisdicción uruguaya. No obstante, esta redomiciliación tiene algunas características de esencia, de naturaleza, que es importante establecer. Primero, es importante establecer que el derecho uruguayo la admite. ¿Y por qué la admite? Primero, porque la regula cuando las sociedades uruguayas van a operar, se someten a otra jurisdicción. Y segundo, porque reconoce la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en el exterior. O sea, el reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades constituidas en el exterior es un principio general en la ley uruguaya. O sea que no hay un impedimento para que ese traslado de derecho internacional, desde el punto de vista uruguayo, tenga inconvenientes. Podría llegar a tenerla con la jurisdicción del lugar del cual emigran, ¿no? Podríamos pensar que de repente la jurisdicción de turca-incaicos no permite que las sociedades de turca-incaicos pasen a estar sometidas a una legislación distinta, ¿no? En cuyo caso tendríamos un problema para que esa bond se redomiciliara en el Uruguay. Pero desde el punto de vista uruguayo eso no tiene inconvenientes. Pero esa redomiciliación, ¿qué características tiene? Primero, identidad subjetiva y patrimonial. La sociedad que se redomicilia en Uruguay es la misma sociedad que existía antes de la redomiciliación. Es el mismo sujeto de derecho y tiene el mismo patrimonio. Es simplemente una sociedad que modifica su régimen estatutario y pasa a regularse por un marco normativo distinto. No es una refundación de la sociedad. La sociedad no se constituye de nuevo, sino que ya está constituida. No migra a otra sociedad, sino que sigue siendo la misma sociedad. Entonces, tiene como requisito, sí, que sea reconocida su personalidad jurídica en el régimen del país receptor. Es un régimen abierto a todos los tipos sociales, porque en última instancia no hay ningún tipo de restricción conceptual a la adopción de cualquier tipo social, y es posible migrar a cualquier tipo social. O sea, porque en última instancia una sociedad del exterior puede migrar a una sociedad de responsabilidad limitada, no tiene por qué ser anónima de tipo social más difundido, pero podría migrar a una sociedad colectiva y someterse a la responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada de sus socios. Lo que sí, estos temas normalmente plantean son temas de protección de los intereses comprometidos, porque en realidad puede haber
compromiso de intereses de acreedores, donde le dieron un crédito a la sociedad en determinadas condiciones y pueden ver alterado las condiciones de otorgamiento del crédito, y a los accionistas no adherentes, porque en última instancia no tiene conceptualmente la redomiciliación porque es ser una decisión unánime. Y por eso nuestro régimen, cuando la sociedad uruguaya se redomicilia del exterior, le da al accionista disidente derecho de receso. Es una modificación societaria que tiene entonces un efecto internacional, y de alguna manera, lo que decíamos, nuestro régimen ha admitido desde el año 89 la aplicación de este modelo. ¿Qué nos trae la ley 19.488? Nos trae lo que pretende establecer como un régimen de redomiciliación abreviada, a pesar de que no es demasiado abreviada que se diga, pero en realidad establece un régimen de redomiciliación abreviada que tiene algunas características especiales. Es aplicable a todas las sociedades constituidas en el exterior, no lo limita a sociedades bond, creo que es importante tenerlo presente. Segundo, implica migrar al tipo de sociedad anónima, o sea que elige al tipo social al cual se migra, e implica migrar a una sociedad anónima de estatuto tipo, y establece además una fecha de vigencia de este régimen de redomiciliación abreviada al 30 de junio del año 2017. ¿Ah? Reflexiones a esto. Es un régimen especial de redomiciliación con unas características especiales que vamos a ir viendo y que por delegaciones sucesivas pasa luego a la reglamentación y a los instructivos de la Auditoría Interna de la Nación, pero que no es el régimen de redomiciliación, sino es un régimen de redomiciliación que se aprobó acotado en el tiempo con una finalidad específica. La implementación por parte de la reglamentación tiene una cantidad de imperfecciones o de errores o de cosas que no son demasiado prolijas. En primer lugar, exige una suerte de refundación de la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque el propio estatuto tipo que apruebo, digo, constitúyese, ¿no? O sea, que en última instancia exige la comparecencia de algo que suena como fundadores de la sociedad que redomicilia. Eso no es redomiciliación. O sea, digo, más allá de que no me nieguen la continuidad del patrimonial y subjetiva, eso no es redomiciliación. Después, supone, además, un régimen de unanimidad, porque no prevé la redomiciliación por mayoría. Prevé, además, la realización de suscripciones de capital e integraciones mínimas, cuando en nuestro régimen jurídico las suscripciones e integraciones mínimas son exclusivamente establecidas por el artículo 280 de la ley, el acto de constitución de la sociedad. Después, no hay más. O sea que, tercero, exige pluralidad de accionistas. O sea, no permite redomiciliar una sociedad unipersonal. Y nuevamente, en nuestro régimen jurídico, la pluripersonalidad es un requisito constitutivo de la sociedad. La unipersonalidad superviniente, desde la interpretación que hizo el artículo 8, creo que es, del decreto 335 del 90, que siguió casi enseguida a la vigencia de la ley, ha sido absolutamente el estándar en el régimen uruguayo y no ha sido controvertido por ninguna resolución administrativa o jurisdiccional de especie alguna, ¿no? Alguna voz que se levantó diciendo que eso es ilegal cuando se aprobó en el año 90 ha quedado absolutamente desvirtuada por la experiencia unánime de la experiencia uruguaya. Quiere decir que una sociedad unipersonal vive y es reconocida por la ley uruguaya, ¿no? Es decir, en consecuencia, la redomiciliación
no debería exigir la plurisubjetividad de la sociedad. Una sociedad unipersonal, Bond debe poder redomiciliarse en nuestro país porque no contraviene ninguna norma de orden doméstico que establezca lo contrario. En cambio, no requiere probar la regularidad del acto del Estado de origen, prevé que esté constituida el Estado de origen, que se haya adoptado la decisión, pero que sea posible, no prevé, ¿no? Además, tampoco requiere que se cancele la inscripción registral en la jurisdicción de la cual la sociedad está emigrando. Como nos exigía Nissen en la Inspección General de Justicia que hiciéramos ciudadanos uruguayos y nunca lo cumplimos. Pero no exige la cancelación de la inscripción registral. Quiere decir que, en fin, este modelo de redomiciliación que prevé la ley busca, de alguna manera, salir del paso, crear una solución para todo esto, establecer un régimen de salida al régimen Bond y esa sujeción fundamentalmente al régimen tributario local, pero tiene una cantidad de ajustes a realizar respecto a la redomiciliación. Mañana el profesor Jesús Quijano, que fue el que redactó estas disposiciones de redomiciliación en la Ley de Reestructuración Societaria Española del año 2009, creo que fue. Es decir, nos va a hablar un poquitito del tema y de todo el proceso que esto ha tenido en el régimen europeo, porque es muy interesante escucharlo. Y nos quedamos afuera con una opción que parecía la más sencilla y que, de alguna manera, esa contaminación, esa contaminación genética que parece querer darse de las Bond, ha venido frustrando, que es la sucursalización de la sociedad Bond. O sea, la sociedad constituida del exterior, antes que pasar por las orcas claudinas de un régimen de redomiciliación con todas las cosas que me está imponiendo la Auditoría Interna de la Nación, produciría exactamente el mismo efecto si en realidad se sucursalizara en nuestro país. O sea, optara por establecer sucursal o cualquier otra forma de establecimiento permanente en nuestro país, con lo cual pasaría a ser una sociedad sujeta al pago de IRAE, sujeta al pago de IVA y sujeta al pago de todos los tributos, impuestos al patrimonio y todos los tributos que gravan la operativa doméstica. Yo creo que esta opción de sucursalización es tan válida como la redomiciliación para sujetar la sociedad a un régimen diferente al régimen. ¿Y el inmueble? Y el inmueble sigue siendo exacto. Tiene un patrimonio distinto, no puede tenerlo. El inmueble sigue siendo de la misma sociedad que lo tenía. O sea, de la misma sociedad que lo tenía. No hay un cambio de titularidad del bien. Es simplemente la misma sociedad matriz del lugar de origen que decide tener un establecimiento permanente en el país, inscribirse en el Registro Nacional de Comercio, tener un representante inscripto, llevar contabilidad suficiente de acuerdo con las normas que establece la ley, tener el mismo régimen que tendría cualquier otra sociedad que desembarca el Uruguay para desarrollar su objeto social. En fin, son algunos temas que al pasar quería plantear para completar la magnífica exposición del contador Pérez Pérez. Creo que este es un camino que recién se inicia, creo que tenemos mucho trayecto por recorrer, la cantidad de cadáveres que van quedando en el camino de estas leyes son muchísimos y antes o después algunas soluciones va a ser necesario tomar para emprolijar esta legislación imperfecta que a veces, con muy buenos propósitos, ha incorporado soluciones bastante malas. Dicen que de buenas intenciones está empedrado el largo camino del infierno. Muchas gracias. Señores, si ustedes quieren, podemos aprovechar los 10 minutos finales para plantear algún tema que ustedes quieran discutir. Es decir,
si es que la voracidad por el almuerzo no nos impide hacerlo. A mí me gustaría, respecto a lo que Dale. dijiste al final... ¿Del infierno? No, tampoco lo del almuerzo, ¿no? No, me parece que es la subcursalización, que es una solución muy, muy creativa, la verdad. Y habría que analizar el tema, pero no necesariamente... En Uruguay. Sí, por eso. En ese caso, Claro. creo que es válido considerar de que deja de ser bond. Claro. O sea, porque por más que la casa matriz sea bond, al estar sucursalizada deja de ser bond. Además, el otro detalle es que cuando tiene activos en el país pasaría a ser contribuyente del impuesto a la renta de actividades económicas. Y ahí la tasa sigue siendo la misma. No es 30% ni 30-25%. ¿No? Entonces digo... ¿Y si me sucursalizo en otra jurisdicción no bond? Y bueno, ¿Está bien, no? bueno ahí tenés el tema de la contaminación de origen. ¿Sí? Sí. De acuerdo con el criterio de la DGI, ¿no? Que no lo compartimos. Bueno. ¿Alguna cosa más? Bueno, señores, si no tenemos más nada que charlar hoy, mañana los espero nuevamente a las 9 de la mañana para tener el segundo round de este seminario y escuchar, entre otros, al contador Piñata, que tuvo la amabilidad de venir a acompañarnos. Gracias.